Medicina y rock no son cosas tan diferentes. Es más, el rock puede ser tu medicina. En Encuentro con la Caja, historias de rock, con el ingeniero Eduardo Camps. Recibimos con mucha alegría, porque es un placer cada vez que lo hacemos, al ingeniero Eduardo Camps, legendario conductor del Caminante Nocturno. ¡Wow! Vamos, Edu. Gracias por la presentación tan exagerada. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Bienvenido a Encuentro con la Caja, nuestro columnista de rock, para vivir una nueva página. Bueno, agradecido por estar acá nuevamente. Sí. Muy feliz, muy contento. A los amantes de las historias de rock les vamos a recordar que el ingeniero Eduardo Camps conduce ya desde ¿cuántos años hace? Y esta es la 10ª temporada, El Caminante Nocturno. Venimos por FM Sónica con Z, todos los lunes a las 21 horas. Bien. De 21 a 23 horas. Bien, pasamos este chivo para que la gente que está mirando esta columna por ahí se enganche y tenga presente que los lunes a las 21 tienen una cita con Edu y con toda esta movida del rock and roll. Como por ejemplo que hoy vamos a hablar de ¿quién? Keith Moon, el icónico y legendario baterista de The Who, la banda The Who. Gran baterista. Los fans según la revista Rolling Stone, sí, Keith Moon es el segundo mejor baterista de todos los tiempos. Sí. Pará, la pregunta obligada, ¿quién es el primero? John Bonham, el batero de Zeppelin. Ah, mirá vos. Así sí, es el número... Estamos hablando de rock. Correcto. Bien. Estamos hablando de rock, ¿no es cierto? Estamos hablando de rock. Hay otras categorías como el jazz, por ejemplo. Yo a los bateros de jazz los súper respeto porque son muy hábiles, muy estudiosos. Y el jazz es otra cosa, realmente otra cosa. Pero este muchacho fue autodidacta, rompió con todos los moldes. Por decirte algo, para los oyentes que quizás conozcan los elementos de la batería, hay un elemento que es el hi-hat, sí, o charleston, que son dos platos que hacen que hay muchos bateristas que son muy hábiles con esa parte de la batería. Construyen un montón de sonidos hermosos y bueno, Keith Moon no lo usaba un platillo. No lo usaba. Totalmente loco. Estaba muy loquísimo. Muy loco. Moon, a ver cómo le decían. Tenía un sobrenombre. Crazy Moon. Moon the Loon. O sea, Moon el lunático o el chiflado. Claro. O sea, el tipo estaba loquísimo. The Who había empezado con otro baterista, un pibe. Eran muy chiquitos, eran prácticamente adolescentes, años 63, 64, y los vio en un club, Kate, y se paró adelante y los escuchó, qué sé yo. Cuando bajaron, le dijo: yo soy mucho mejor baterista que el que tienen. Así como con esa humildad y con esa... yo soy mucho mejor baterista que el que tienen. Y vino perfecto porque a los pibes no les estaba mucho gustando cómo estaba tocando el otro baterista, sí, y lo probaron y quedó inmediatamente. Yeah. Y después, Keith Moon estuvo en The Who desde el 64 hasta 1978. Y bueno, hasta el álbum Suit Suite. O sea, desde el álbum Suit Suite del año 64 hasta Who Are You, que fue un álbum que fue lanzado solo 3 semanas antes de su muerte. O sea, lanzó el disco y a las 3 semanas falleció Keith Moon. Muy loco. Ringo Starr se preguntaría, bueno, lo mismo que Charlie Watts, ¿qué hizo con el Charleston? O sea, este flaco
Imposible. Gran amigo ya que lo nombraste, de Ringo Starr. Ajá. De hecho, hasta hace días, ¿sabes quién era el el baterista de The Who? No. El hijo de Ringo Starr. Mirá vos, cómo se relaciona todo. Mira, vos lo nombraste, ¿eh? Yo al toque te dije. Pero, ¿qué conexión? ¡Wow! Sí, sí, sí. Así que se presenta así, soy mejor que ese flaco que está tocando ahí y, Sí, se presenta él. le imprime Sí. su personalidad a la banda. Sí. Y una personalidad bastante explosiva, y cuando digo explosiva significa explosiva literalmente. O sea, sí. De Eh, dinamita. de dinamita. Primero fueron petardos fuertes y después dinamita. Su hobby favorito, bueno, en realidad empezó por el tema de que, claro, había muchas bandas y qué sé yo, entonces The Who dijeron, bueno, vamos a hacer algo que nadie hace. Y después de las presentaciones explotaban todo y rompían todos los instrumentos. O sea, tanto Keith Moon como Pete Townshend, que era el guitarrista, otro icónico y legendario guitarrista de rock de todas las épocas, ¿no? Claro, claro. Y en un momento se zarparon y en un programa, durante el final de su aparición en el programa de televisión The Smoother Brothers Comedy Hour, en el año 67, Moon había cargado con explosivos uno de los bombos. O sea, el chabón tenía dos bombos, ¿no? Cargó, o sea, puso explosivos en uno y la carga y el detonante en el otro. Entonces, durante el final de My Generation, ese famoso tema, en esa presentación, él pateó el otro bombo que accionó la carga y la intensidad de la explosión sorprendió al mismo Moon. O sea, se zarpó de explosivos. Y como resultado, el pelo de Pete Townshend quedó chamuscado y un trozo de platillo quedó incrustado en el brazo del baterista. O sea, se pudo haber matado solo. No, es muy fuerte. No hagan esto en sus hogares. No, eso no hay que hacerlo. Y bueno, y después le quedó como estaba totalmente chiflado el pibe este. En los hoteles, su pasatiempo favorito era explotar los inodoros de los baños de los hoteles. No, es muy fuerte. No sé si va a ir esta columna en nuestro programa. Estaba muy loco y bueno, y a lo largo de los años, bueno, personalidad hiperactiva, insoportable. Claro. Era bastante insoportable. Era un, evidentemente, irrespetuosamente lo digo yo, ¿no? Pero era una persona con un trastorno borderline o esquizoide, no sé. Sí, o sea, por esto imagínate de la cantidad de hoteles que ni a él ni al resto de la banda lo dejaron entrar nunca más. Claro. O sea, el Hilton, o sea, las principales líneas de hoteles, no, ustedes no son bienvenidos nunca más, o sea, no vuelvan. Claro. O sea, demasiado fuera de lugar todo lo que hacía. Y bueno, y paralelamente con ese hobby bastante cuestionable de poner explosivos y demás, las drogas, muchas drogas, pero ya a un nivel ya no normal, o sea, calmantes para caballos. Claro. Una locura. Y ya a lo último te cuento lo que pasó en un recital, que llegó muy drogado. Se estaba durmiendo porque había consumido tranquilizantes para caballo mezclado con brandy. Buenísimo. En el año 73,
En el Cow Palace de San Francisco, California, Moon tomó una gran mezcla de tranquilizantes de caballo con brandy, se desmayó en el escenario, o sea, ya había entrado antes de, o sea, cuando llegó al estadio, los compañeros, los plomos, lo vieron y lo metieron abajo del agua fría. Flaco, despertate porque hay que tocar. Cuando subió, sí, ya estoy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ya estoy bien. En pleno concierto, en un determinado tema, se desploma, pero la cabeza le pega a uno de los toms. O sea, se desploma sobre la batería. Yo vi esa escena, lo sacaron entre cuatro. Y Pete Townshend estaba al micrófono allá adelante, se dio vuelta y se arrimó el micrófono y le dijo a la audiencia: ¿alguien de ustedes toca la batería? Necesitamos un baterista en este momento. 3 o 4 subieron, 3 o 4 quiero decir, levantaron la mano, subió uno. Vamos, vos podés, vos podés. Y por lo menos el resto de los temas, él era muy fanático, era batero, pero muy fanático de Who. Claro. Y le salvó las papas esta noche porque... No, increíble la historia que estás contando. No, tranquilizantes para caballos con brandy. Sí. Terrible. Aparte también pienso, ¿no?, que en ese público de cada una de las bandas debe haber un flaco guitarrista que puede reemplazar al guitarrista de esa banda, porque cuando son tan fanáticos debe haber músicos en el público con condiciones, ¿no? Sí, posiblemente, o sea, los nervios le juegan una mala pasada o por ahí no es el instrumento de él, qué sé yo. Sí. Pero por lo menos zafó y pudo... Llegó al final el recital ese. Sí, tocó 3 o 4 temas más que faltaban y un héroe. Ese pibe no se lo olvida más, o sea, se lo contó a los hijos, a los nietos. ¿Cómo es el final? ¿Cómo fue el final de este personaje? El tema fue así. Para que te voy a leer esta parte porque Moon ingirió en un momento 32 pastillas de clometiazol. Ese medicamento fue un sedante que le había sido prescrito para lidiar con sus síntomas de abstinencia al alcohol. O sea, él quería dejar la bebida, entonces para no sufrir tanto con el síndrome de abstinencia, el doctor le recetó clometiazol. Pero ¿qué pasa? El doctor le recetó un frasco de 100 pastillas y le indicó que debía tomar solo una cada vez que sintiera deseo por el alcohol, pero no más de 3 por día. Correcto. Entonces, cuando la policía encontró el cuerpo de Keith Moon, tenía 32 pastillas en su organismo. Claro, evidente. Estaba totalmente ido, totalmente sacado. Tenía una corta edad cuando murió, y la verdad que... Sí, era joven. Era muy joven, 32 años creo que tenía. No, 35 años. Sí, 35 años cuando murió. Una pena. Un gran baterista, pero era, digamos, siempre signado por el descontrol, una vida muy descontrolada. Y aparte, otra cosa, él se había casado con su novia cuando era muy, muy jovencito, tuvo una hija. Y de repente llega después con los años, se hizo muy insoportable él por las drogas y por su estilo de vida. La esposa lo dejó y se fue con un músico que pertenecía a la banda de Faces, que era, digamos, en esa época bastante conocida. Y bueno, les hizo la vida imposible porque lo dejaron solo. O sea, se fueron, su esposa y su hija se fueron a vivir con el bajista de los Faces.
y les hizo la vida tan imposible que recién se pudieron casar un mes después de la muerte de Kate Moon. O sea, se tuvo que morir y al mes se pudieron casar porque les hacía la vida imposible. Bueno, un tipo bastante jodido, bastante jorobado por ese sentido. Pero bueno, yo te había dicho que era, del punto de vista de la medicina, bastante... Un aspecto que reúne rock, medicina, exceso, salud mental, todo lo que... Y muchas pastillas, todo realmente, muchas pastillas. Sí. Eduardo, Absolutamente. como siempre, es muy, muy lindo escuchar estas historias y conocer también de música y estas realidades. Y bueno, para Sí, nosotros señor. es muy, muy bueno tenerte. Sí, hay muchísimas historias que realmente son increíbles, que yo las tengo que leer 2 veces porque digo, no puede ser que esto haya pasado. Y bueno, pero sí, han pasado, han pasado. Seguiremos desandando esas tremendas historias. Te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo grande. Hasta pronto.